¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Hoy es viernes 16 de febrero del 2024. Viernes 16 de febrero del 2024, pasado el mediodía. Hoy quiero platicar con ustedes amigos de un comentario que hizo el presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera acerca de que milagrosamente la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFECE, finalmente había autorizado la compra de 13 plantas de Iberdrola. La compra por parte de la Comisión Federal de Electricidad de 13 plantas de Iberdrola. Un acuerdo que se llevó, si no me equivoco, el 13 de abril del año pasado. Y pues hasta ahora la Comisión Federal de Competencia Económica dio la aprobación para que el gobierno federal pudiese comprar las plantas de Iberdrola. Bueno, eso fue hoy en la mañanera. Ahorita continúo ampliando este comentario, pero quiero poner en antecedente, para complementar mi comentario, ¿qué es Iberdrola? ¿Quién es Iberdrola? Iberdrola fue una de las empresas españolas más beneficiadas en la ola privatizadora que se llevó a cabo en el periodo neoliberal. No es casualidad que Carlos Salinas de Gortari, que Felipe Calderón y que Enrique Peña Nieto estén escondidos ahí debajo de las naguas del rey en España. No es casualidad, porque justamente sus gobiernos, los gobiernos de estos tres individuos, se dieron a la tarea en beneficiar con la ola privatizadora a las compañías españolas, a otras compañías también, otras compañías privadas, pero muy en particular a compañías españolas. Iberdrola es uno de esos ejemplos, es una de esas compañías que salieron altamente beneficiadas con la ola privatizadora que nos arrastró a los mexicanos. Con el cuento de las energías verdes siempre intentaron meternos miedo a los mexicanos y a donde quiera que se paraban, El cuento, el argumento, el engaño de que las energías verdes son las energías del futuro, de que Iberdrola generaba energía verde, de que necesitábamos una transferencia de la energía no renovable a la energía no contaminante y bla, 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 bla. Ese fue el cuento, el choro enternecedor que nos dieron a conocer en México. Fue toda una campaña en México tendiente a ablandarnos, tendiente a manipularnos, tendiente a meternos miedo acerca de la contaminación que representaba la supuesta generación de energía con métodos no renovables. Y mucha gente se creyó el cuento de que sí, mucha gente atemorizada, de que espantada, sensibilizada, de que teníamos que darle paso a las energías verdes. Lo cual tiene lógica, tiene sentido, pero eso fue lo que nos dijeron, mas no fue lo que hicieron, porque la energía generada por Iberdrola no es no contaminante, no es verde, ni es la mejor, ni la única alternativa en generación de energía en México. La energía más amigable con el ambiente es la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad. La energía hidroeléctrica, la generada por turbinas en las presas mexicanas. Pues se dieron a la tarea de meter con calzador a Iberdrola hasta que casi logran su cometido. Casi logran su cometido
de apoderarse por completo del mercado de generación eléctrica en México. Llegó a tal grado la empresa privada, las empresas privadas que operan en México, a casi adueñarse del total de la generación de energía eléctrica. Pero ¿cómo estuvo la tranza de Iberdrola? ¿Cómo? Mucha gente no entiende, muchísima gente, yo mismo no entendía cómo estaba la tranza de Iberdrola. Cualquiera que no sabe y que escucha, bueno, dice, pues, está bien, ¿verdad? Me da lo mismo, pues, no sabemos cómo está el asunto, pues me da lo mismo que genere Iberdrola o la comisión o quien sea. Recordemos que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa de los mexicanos, es una empresa propiedad de nosotros los mexicanos. Y yo creo que no hay quien me discuta que si es una empresa nuestra, pues la labor como de nosotros como mexicanos, pues es defender y proteger a una empresa que es nuestra, porque trabaja para darnos servicio a nosotros. Ahí no creo que haya punto de discusión. Si es una empresa nuestra, pues hay que cuidarla para que nos dé buen servicio y un servicio económico. Ahí no creo que haya discusión. Hasta ahí vamos bien. Pues lo que ocurrió en la ola privatizadora fue estar machacando de que la Comisión Federal de Electricidad no servía, que era una cueva de ladrones, que era un barril sin fondos, que generaba energías contaminantes, que era lo peor que nos pudo haber ocurrido a los mexicanos. Y mucha gente cayó en el engaño. Mucha gente cayó. Llegó el momento en que dijeron que había que abrir el mercado para la generación de energía eléctrica, porque no era posible que la Comisión, que la Comisión Federal de Electricidad monopolizara el servicio. Que no era justo, que había que dar apertura al mercado para que llegaran empresas privadas y nos conviniera a los mexicanos, porque así, teniendo varias alternativas, íbamos a pagar una energía eléctrica más barata y una energía amigable con el medio ambiente. Ese fue el cuento, y muchísimos mexicanos caímos en el engaño. Muchísimos mexicanos caímos en el engaño. Tan caímos en el engaño que mucha gente nos quedamos callados, no sabíamos ni cómo estaba el teje y maneje del asunto, y lo que nos decían, pues nos quedábamos callados o lo aceptábamos. Pero ¿cuál fue la tranza? ¿Cuál fue la tranza? Que le dieron apertura a empresas privadas para que generaran energía eléctrica, y en función a esa generación de energía eléctrica vino el truco de los precios. ¿Cómo se establecía el precio que teníamos que pagar los mexicanos por consumo de energía? Es ahí el truco, donde mucha gente no lo entendía, y mucha gente sigue sin entenderlo. Fue el sistema de subastas. El sistema de subastas para determinar el precio de la energía eléctrica. Repito, está complicado, pero no sabíamos cómo se generaba, y mucha gente sigue sin saber cómo se establecía el precio de la energía eléctrica que pagamos en México, que pagábamos en México y que pagamos en México. Cuando la Comisión Federal de Electricidad generaba la energía eléctrica, la comisión decía, hoy me costó generar 1 mega de electricidad, por decir un precio, hoy me costó 100 pesos, bueno, pues la gente lo va a pagar en 101 pesos, o 102 pesos, o 103 pesos, teniendo un margen de utilidad que de 1 peso, de 2 pesos, de 3 pesos. Y ese margen de utilidad era, pues, para dar oportunidad a que la Comisión Federal de Electricidad tuviera dinero para continuar operando y para continuar invirtiendo, para dar mantenimiento, para seguir operando y para invertir en nuevos desarrollos. Esa es la lógica con la que funciona el mercado en todos los renglones. Bueno, aquí en México se cambió la lógica. Cuando entraron las empresas privadas, vamos a suponer que hubiera Iberdrola, otra empresa privada y la Comisión Federal de Electricidad.
y que la Comisión Federal de Electricidad generara la energía eléctrica con 100. Vamos a suponer 100. El megawatt de energía, la Comisión Federal de Electricidad tiene su costo de 100. Iberdrola lo tiene vamos a suponer, de 101. La otra empresa lo tiene de 102. Y una tercera empresa lo tiene de 150. Comisión Federal de Electricidad 100, Iberdrola 101, la otra empresa 102 y la tercera empresa lo tiene de 150. Su costo es le cuesta 150 pesos generar un mega. Es un ejemplo hipotético, pero así funcionaba el sistema de subastas. Bueno, pues como esa empresa, su costo es de 150, entonces vamos a fijar el precio al que la Comisión Federal de Electricidad tiene que comprarle las energías a los tres, no es en función al costo de generación de cada una, sino la Comisión Federal de Electricidad lo tiene que comprar a 150 más su cuota de utilidad, más su margen de utilidad, lo tiene que comprar en 154, 155, 156. Aunque a los otros les haya costado 101 o 102, pues nada, como la tercera tuvo que generar un costo de generación de energía de 155 o 150, hay que comprarlo a todas, no nada más a esa, a todas. La Comisión Federal de Electricidad tenía que pagar esos precios excesivos y distribuir la energía a todos los mexicanos a precios inflados, a precios de subasta, y esto representaba una gran utilidad para Iberdrola y para todas las empresas abusivas que estaban respaldándose, que estaban robando en función al sistema de precios de subasta. Esa era una de las grandes transotototas que tenían las empresas privadas en México. El sistema de precios de subasta. Pues obviamente Iberdrola y todas las empresas pues estaban felices porque lo que ellos les generaba 100, por decir, es hipotético, repito, pero ese es el esquema. 100, pues resultaba que se los compraban en 150 o más, porque si todos los días había una empresa que casualmente su costo de generación de energía era muy elevado y era una empresa chiquitita que generaba unos cuantos megas, mientras que Iberdrola generaba mucho más cantidades y otras empresas generaban mucho más cantidades de electricidad y a ellos tenían que pagarles un margen de utilidad en función a sus precios de subasta, pues muchísimo más elevados. Pues ellos vivían en el paraíso terrenal, pues a todo dar. Falseamos la información de que una empresa genera la electricidad bien cara y no lo van a tener que pagar al precio que le cuesta a esa empresa más un margen de utilidad. ¿Quién tenía que pagar eso? Pues la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y a quién le cobraba la Comisión Federal de Electricidad? Pues a los mexicanos. Y todo el mundo, muchísimos mexicanos, nos íbamos con la finta y le echábamos la culpa a la Comisión Federal de Electricidad. A ella le echábamos la culpa cuando el esquema era otro. Los bandidos eran otros, no la Comisión Federal de Electricidad. Ese es en cuanto al sistema de fijación de precios en base a subastas. Lo hacen en España, lo hacen en Europa. Por eso es que hay precios de electricidad carísimos en Europa, en España, precios carísimos, porque siguen utilizando el sistema de subastas. Afortunadamente el presidente López Obrador les puso un alto. Y en abril del año pasado, el presidente tomó la decisión de hacerles una oferta y de comprarles 13 plantas a este bandido que ven ustedes aquí en fotografía con el presidente López Obrador, Ignacio Galán, creo que se llama, Ignacio Galán.
se llama el señor, el presidente de Iberdrola, es un bandido, porque es una forma de robar, es una forma de abusar, que claro utilizó la complicidad de los anteriores gobiernos para que los gobiernos le abrieran las puertas y que hiciera con el sistema de electricidad en México, con la generación y cobro de energía eléctrica, que hiciera lo que quisiera, que impusiera los precios y el sistema que a ellos les convenía. Obviamente, cuando el presidente López Obrador se plantó firme delante de ellos, delante de él, este hombre dijo, aquí ya no hay mucho que hacer, pues te vendo mis plantas. Y en ese entonces, esa fotografía está tomada el 13 de abril del año pasado, cuando acordaron que Iberdrola le vendía 13 plantas de generación de energía eléctrica al gobierno mexicano. El 13 de abril del año pasado fue esa fotografía. Pues resulta que hasta ayer, de acuerdo a la mañanera de hoy del presidente López Obrador, apenas ayer la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, dio luz verde para que el gobierno pudiera comprar las 13 plantas que le ofrece Iberdrola. Y el presidente anunció que sí, que van a obedecer lo que dice la Comisión Federal de Competencia Económica, lo van a obedecer y que van a pagar el monto de la compra el próximo día 27 de febrero. Lo cual es una noticia excelente, porque el presidente dijo que con el cierre de esta operación y al final de su mandato, él espera que más del 60% de la generación de energía eléctrica en México esté bajo la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero leerles la noticia que apareció en el diario La Jornada. Apareció en el diario La Jornada el día de hoy, referente a la mañanera. Ya la subieron temprano y quisiera leérselas rápidas porque está bien concisa y muy descriptiva. Ahí les va, permítanme. Dice La Jornada: milagrosamente ayer la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, autorizó la compra del gobierno federal de 13 plantas de energía eléctrica de la empresa española Iberdrola. Celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dijo que ahora se analizan los mecanismos para cumplir los requisitos, pues se impuso que estas plantas no pueden pasar a la Comisión Federal de Electricidad, porque entonces se convierte en un monopolio. ¿Qué cinismo de hijos del maíz? ¿Y qué querían hacer de Iberdrola? Un monopolio, y ahora todavía le intentan poner la pata al presidente López Obrador porque tienen miedo que la Comisión Federal de Electricidad se convierta en un monopolio. ¿Y qué importa si es un monopolio? Si es propiedad de nosotros los mexicanos. Si la Comisión Federal de Electricidad trabaja para nosotros y nos da servicio a nosotros. ¿Qué importa lo que diga la Comisión Federal de Electricidad? Perdón, la Comisión Federal de Competencia Económica. Dice, continúo leyendo, dice, en su conferencia acotó: espero que no dure mucho la COFESE, porque en las reformas estamos planteando que desaparezca, porque fue de los organismos que se crearon en el periodo neoliberal para proteger intereses particulares por encima del interés público. Quitaron a la Constitución toda su esencia social y pública. Modificaron el marco legal para beneficio de una mayoría. Todas las reformas fueron para mantener privilegios y crear nuevos privilegios para una minoría rapaz. Pero por eso, nuevas reformas constitucionales regresarle su espíritu público y social. Está incompleto esto, ¿no? Pero se entiende que con las reformas que presentó el presidente López Obrador, espera regresar el espíritu público y social a nuestra Constitución. A pesar de ello, expresó su agradecimiento a la COFESE por su decisión, aunque puntualizó que los especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público están analizando las vías jurídicas para concretar esta compra de las plantas de energía eléctrica a Iberdrola, a las que se le liquidará el pago el próximo 26 de febrero. Cumplir con los requisitos y con la ley.
narró que hace tiempo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, le comentó que había la posibilidad de adquirir estas plantas, a lo que accedió. Recordó que en el pasado, en el sexenio del presidente Felipe Calderón y después de la reforma energética, la empresa española era una de las más beneficiadas por el régimen neoliberal. ¿Se acuerdan de lo que les dije del sistema de precios en base a subastas? Pues esa fue una trampa que nos impusieron a los mexicanos para enriquecerse brutalmente con un sistema de precios completamente amañado. Aunque la Comisión Federal de Electricidad pudiera generar electricidad a un precio más barato que ellos, nada, escogían el costo de generación más caro para saquear al país, porque es una manera de saquear, una manera de robar. Bueno, dice, incluso volvió a condenar que Calderón al término de su sexenio se haya ido de empleado de esas empresas después del pleito, porque yo hablé con el señor directivo de Iberdrola cuando me insistía que era legal. Independientemente de eso, nos ofendieron. ¿Cómo se van a llevar de empleado al presidente de México, aunque haya sido como haya sido? Es una falta de respeto a México. Yo creo que está mal redactado. Es una falta de respeto a México y se terminó el diálogo. No, está inconcluso otra vez, está inconcluso. Pero me imagino que este señor Galán se dio por terminado el diálogo en ese momento. ¿Ok? Luego dice, sin embargo, comentó que cuando se cerró el acuerdo para la compra de las plantas, narró que me di un abrazo con él, porque yo estoy aquí para buscar el beneficio del pueblo, no para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlo, nada más tengo adversarios. Comentó que cuando se acordó con Hacienda proceder a comprar las plantas, la Comisión Federal de Electricidad producía el 38% del mercado porque se tenía a la empresa atada, porque no se le permitía el despacho de energía para que se tuviera que comprar la energía eléctrica a las empresas privadas. Lo que les expliqué del sistema de precios. Aunque la Comisión Federal de Electricidad tuviera capacidad de generación, tuviera capacidad de distribución y generara la energía a un costo más bajo, estaba obligada a comprar la energía de todas las empresas privadas, dándole prioridad de su vida al sistema de toda la distribución a las empresas privadas. Y hasta el final, la Comisión Federal de Electricidad. O sea, un saqueo, vuelvo a decirlo, un sistema de saqueo. Se le pusieron de pechitos. Todos los presidentes se les pusieron de pechito para que hicieran con el mercado de generación y distribución eléctrica en nuestro país, hicieran lo que se les diera su gana. Entre otras razones, porque ni siquiera con las hidroeléctricas se les permitía operar plenamente. Era infraestructura subutilizada. Aseveró que el propósito es dejar a la Comisión Federal de Electricidad con una participación en el mercado del 60%. Así que pues tengan para que aprendan. Y este es me atrevo a pensar, que es el final de la COFECE, el final de esos institutos amañados que se formaron en el periodo neoliberal para justificar y para proteger todo el bandidaje y el saqueo de que fuimos objeto los mexicanos prácticamente en todos los sectores de la economía. Hasta aquí mi comentario, amigos. Les agradezco por llegar hasta el final del mismo. Y si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo. Compártanlo para que otras personas lo escuchen, lo lean. Porque, repito, hay muchísima gente que no sabe cuál es la lógica que siguieron estos bandidos para robarnos a los mexicanos. Por eso pagábamos energía eléctrica tan cara. Por eso, y la seguimos pagando, energía eléctrica cara, porque el sistema de precios que fijaron estos bandidos servía únicamente para beneficiarlos a ellos en perjuicio
de todos los mexicanos. De todos, porque todos en México consumimos energía eléctrica. Una vez más, muchas gracias y que tengan la mejor de las tardes.